Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your class for today. Well, let's see. Here we go to the versicle, and we are going to find it in Matthew 6:13. Matthew 6:13. And the Lord said to us, "And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen." Buenas noches, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar con la clase de este día leyendo el versículo, ¿verdad? En cuestión. Y antes de ir a Bible Hub, quiero hacer o destacar la siguiente situación. Next Friday, este viernes, we are going to do a little practice. Vamos a hacer una pequeña práctica de pronunciación. Y la vamos a hacer con the Our Father Praying, con lo que es la oración del Padre Nuestro, que yo se las voy a compartir ahí al grupo para que la tengan completa. Va a ser más que todo un reading, ¿verdad? Una lectura, no necesariamente memorizada, pero sí una lectura y que podamos gesticular las palabras correctas. Eso va a ser el Friday. Bien, ahora, vamos a ir a Bible Hub y vamos a hacer una pequeña comparativa. La New International Version dice, "And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one." Se parece bastante a la que hemos estado leyendo. Si comparamos, notaremos que esta llega hasta from evil, no dice the evil one. Pero la primera parte usa casi las mismas palabras, ¿verdad? Entonces, este verso, decíamos ayer que es un poco controversial, ¿verdad? Porque ya planteamos el hecho de que en primer lugar, algunos autores dicen de que se le ha agregado lo que es la otra parte, o el cierre, o la doxology, que se le llama en inglés, o doxología, como un anexo, que no está como en los textos originales. Otros dicen que sí, ¿verdad? Que está, pero que no se había escrito. Bueno, hay diversas opiniones, pero hoy vamos a hablar de otra posible controversia que podamos encontrar en esta frase. En primer lugar, tenemos que tener claro que es la palabra lead. Lead viene de líder, de un liderazgo o de alguien que dirige. De ahí se desprende el vocablo. Entonces, "and lead us not into temptation", podríamos traducirlo así, y no nos dirijas a la tentación. Podría ser una forma de verlo, y no nos dirijas hacia la tentación. Eh, por el otro lado, la New Living Translation dice, "and not let us yet to temptation." Yet, esta palabra significa procurar o producir. Vamos a ver cómo producir. Algo así como, "and don't let us", y no permitas que se produzca, o sea, que se produzca en nosotros la tentación. Esa sería la forma de verlo. En español encontramos algunas versiones de la Biblia que eso nos lo dicen como, "no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal". La Reina Valera lo plantea diferente. Dice, "no nos metas en tentación, mas líbranos del mal". ¿Por qué es controversial esta parte? Porque cualquiera podría decir, bueno, entonces Dios nos tienta. Dios nos pone la tentación, porque si dice no nos metas en la tentación, no nos dirijas hacia la tentación, y esta otra nos dice que no se produzca la tentación, podríamos entrar como en ese debate, ¿verdad? Bueno, ¿Dios nos tienta? Bueno, debemos de saber que no, ¿verdad? Pero por otro lado, es interesante ver que algunas expresiones dicen from evil. Evil solamente es mal, pero estas otras no dicen así. Dicen the evil one. The evil one es como decir el maligno. O sea, cuando usamos solo from evil, o las versiones de la Biblia que usan esa forma, esa palabra así, es del mal. Pero cuando dice from the evil one,
Entonces ahí estaríamos de el maligno. Está hablando de Satan. Está hablando del diablos o el diablo, como se dice en español, ¿verdad? Que recordemos que la palabra diablo significa el adversario y proviene del latín, de diabolos. Pero bien, cerrando la idea, no es que Dios nos tiente, no es que Dios nos meta en la tentación. Más bien esto se refiere a que Dios permite las tentaciones en nuestras vidas. Esa es una verdad. Dios permite que seamos tentados. O sea, dentro de las voluntades de Dios está una voluntad que se llama permisiva. Es decir, Dios nos permite hacer ciertas cosas, aunque vayan en contra de los deseos de Dios. Lo mismo que pasó en el caso de Adán y Eve. Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén y les dijeron, miren, pueden comer de todo árbol menos de el de la ciencia del bien y del mal. Pero recuerden quién más estaba allí. Ahí estaba presente el tentador. Ahí estaba the evil one. Estaba con ellos. Entonces diríamos, bueno, pareciera, o cualquiera podría decirnos, miren, es que parece que su Dios, alguien que no sea cristiano, podría decir, parece que su Dios es un Dios perverso y malvado. ¿Vea? Porque les pone allí con lo que van a caer, ¿vea? Para como probarlos y ver si realmente caen y hacen cosas malas. No es esa la situación. Lo que hay que reconocer es que Dios nos dio el libre albedrío. Igual Adán y Eva o Eve lo tenían allá, ¿verdad? Ese libre albedrío y ellos desobedecieron a Dios. Si nos vamos al capítulo del Génesis, no se llama la caída del hombre. Esa parte se le conoce, ¿verdad? Como la desobediencia. Entonces, la tentación Dios la permite y el maligno, Evil One, la usa para destruirnos. La usa para decirle a Dios, mira, ellos no te aman, ellos no te quieren porque no te obedecen. Si te obedecieran, guardaran, si te quisieran y te amaran, guardaran tus mandamientos. Entonces, es de tomar en cuenta eso, que la tentación existe en nuestras vidas, vivimos en un mundo donde eso nos rodea. Y la petición que Jesús hace en esta oración va enfocada en ese sentido. No, que no caigamos. Ayúdanos a resistir estas tentaciones. Well, that's going to be all. Vamos a continuar con lo que es el simple present tense. Ahora vienen un par de ejercicios y es con lo que vamos a terminar este material, no el tema, porque hay otra parte que vamos a seguir viendo de simple present tense. Pero por lo menos este primer material lo cerramos con dos ejercicios que nos faltan. Bien, tenemos aquí una serie de, un juego de oraciones que están en present simple tense for affirmative statements. Son oraciones afirmativas. Ahí nuestro job va a consistir en trasladarlas a negative statements, es decir, hacer de las oraciones afirmativas oraciones negativas. Well, please, you're going to help me. Me van a ir ayudando acá. Vamos a ir a la primera. La primera dice, Sarah drives a convertible car. Pregunto, ¿cómo se traduciría esta oración? ¿Cuál sería la traducción de la oración afirmativa primero? Sarah drives a convertible car. ¿Qué significaría eso en español? Sara maneja un carro convertible. Ok, very nice. Muy bien. ¿Alguien que quiera hacerla un poco diferente? Ujú. Sara conduce un auto convertible. Excelente. Maneja o conduce. Serían las dos connotaciones de drives. Ahora hagamos la negativa. Vamos a decir que ella no maneja eso. ¿Cómo quedaría la oración en inglés? ¿Qué va primero? Sarah doesn't drive a convert car. Ok, nice. Sarah doesn't drive, ya no ponemos la S, a convertible car. Convertible car. Bueno, excelente. Veamos la number 2. Esta dice, my mother cooked
a delicious cake. Pregunto, ¿qué está diciendo esa oración en español? Mi mamá cocina un pastel delicioso. Ok. Eh, pero volveríamos a aquello. Recuerden que cuando vemos my mother, eso no significa mi mamá. Que habíamos dicho que significa mother. Mi Madre. madre. Correcto. Si lo leyésemos como mamá, tendría que decir my mom. My mom. Y yo creo que aquí estaríamos a un conflicto de la costumbre que creo que tenemos la mayoría de teachers de usar father y mother en los ejercicios de ejemplos. Cuando lo más normal, así como nosotros aquí, lo más normal es que digamos papá y mamá, lo más normal allá es que digan my mom, my dad. Esas son las frases normales. Porque cuando alguien dice my mother, cuando alguien dice my father, en inglés, el uso de eso es quizás más con mucho respeto, como poner a la figura de los progenitores y tratarlos con mucha cortesía y mucha, ponerlos como en esa plataforma, ¿verdad? Mi padre, ¿verdad? Mi madre, como cuando aquí alguien dice mi santa madre. ¿Verdad? Esa es la expresión my mother realmente del inglés. Ahora, hagamos la negativa. ¿Cómo quedaría esta oración negada? Comenzamos con el sujeto. ¿Quién es el sujeto en la oración? My mother doesn't cook a delicious cake. Excellent. My mother doesn't cook a delicious cake. Mi madre no cocina, estaríamos diciendo. Nótese que la de arriba y la de abajo podríamos decir que son oraciones que están ocurriendo en ese preciso instante. Bien, ahora vamos a la number 3. Dice, I write a letter. En Spanish, ¿cómo traducirían al español esta oración, la afirmativa? Yo escribo una carta. Very nice. Yo escribo una carta. Ahora vamos entonces a hacer la negativa. ¿Cómo nos quedaría? I don't write a letter. I don't write a letter. I don't write a letter. Bueno, estas palabras con doble T, ¿verdad? Recordar que la pronunciación norteamericana hace sonar esto como una R, ¿verdad? Una especie de R, letter, letter. Un británico nos lo diría más como una T, ¿verdad? Como letter, letter. Y un londinense lo diría como letter, a letter. Bien, vamos ahora a la número. Profesor, ¿cómo se hace bien la, no me acuerdo cómo se hace la pronunciación de escribir? ¿Cómo es? Es right, right. Es como que no, es como que no estuviera la W. Entonces es como que diga R-A-I-T, right, así, right. Esa sería la pronunciación para eso. En esta palabra, la W, el sonido de la W se pierde en la de escribir. Right, right. Sería esto. I write a letter. Bien. I don't. Yo no escribo. Ahí estaríamos diciendo, yo no escribo una carta. Well, vamos ahora a la number 4. ¿Qué dice la oración? You study French. ¿Cómo la trasladaríamos a español? Tú estudias francés. Hey, very nice. Thank you, Cindy. Tú estudias francés. Ahora hagamos la negative statements. You don't study French. Very nice, Camila. You don't study French. Bien, you don't study French. No estudias francés. Tú no estudias francés.
Bueno, ahí estaríamos entonces con el primer bloque, ¿verdad? Estas de la 1 to 4. We're going to continue. Vamos a continuar, ¿verdad? Con la siguiente parte. Ahora vamos de la number 5 to number 8. Veamos si ahí termina, en la number 8. Bien. Dice my neighbor. My neighbor has a red car. Les pregunto, ¿qué dice eso en español? Mi vecino tiene un carro rojo. Ok, very nice. Mi vecino tiene un carro rojo. Ahora hagamos la negativa. Ok, el sujeto es my neighbor, mi vecino. Y ahora, ¿qué tenemos que agregar acá? Doesn't. Have. Doesn't Have. have. Ok, muy bien. Ya no usamos has. Debemos de recurrir a la forma original. My neighbor doesn't have a red car. Excelente, muy bien. Vamos ahora a la number 6. En la number 6 dice, they ate some apples. ¿Qué dice la oración en español primero? Ellos comen algunas manzanas. Ok, very nice. Muy bien. Ahora hagamos la negative one. Ahora pasémosla a oración negativa. Primero sujeto. Sería they. They don't eat some Ok, thank you, Roxana. They don't eat some apples. Nice, though. Well, let's go now to number 7. We listen to the teacher. Ok, tell me. ¿Qué dice esta oración en español? Nosotros escuchamos al profesor. Ok, very nice. Ahora hagamos la negative statement. We el auxiliar. Después de we, ¿cuál auxiliar utilizaríamos? El don't. We don't. Y luego seguimos con el verbo. We don't listen. The teacher. The- To the teacher. Okay, very nice. We don't listen to the teacher. Well, nice. Number 8, and it's going to be the last one for this part. Number 8, say, he wears a blue t-shirt. ¿Qué dice esa oración en español? Él lleva una camiseta azul. Él lleva, ok, es una connotación para wears. ¿Qué otra palabra creen que podemos usar en vez de llevar? ¿Viste? El viste, ok, me gusta viste y usa. Bien. Entonces, cualquiera de esas podría pegar acá. La verdad es que en español tenemos varias palabritas que sirven para esto, pero viene de wearing, de indumentaria, de vestimenta. Entonces, es llevar puesto ropa en general, using clothes. La negativa, ¿cómo va a quedar? He doesn't. It doesn't, very nice. It doesn't wear. It doesn't wear. Recuerden que esta suena como E. Ese diptongo EA no es wear, es wear. Solo suena la E. Wear. It doesn't wear a blue t-shirt. T-shirt. Shirt. Shirt.
Esas dos palabras a veces se suelen confundir y por eso es que las han escogido para este ejercicio. T-shirt, t-shirt, suena parecido a camiseta. Suena, pero no es igual. Porque ese es t-shirt. T-shirt. En cambio, ese es t-shirt. T-shirt. Shirt. Shirt. Es earth. T-shirt. Es con e y r. Earth. T-shirt. T-shirt. Bueno, ahí estamos entonces bien con esta parte. No matters. Ok. Any problem. Todas bien. Vamos ahora a la siguiente parte. Y con eso we are going to finish. Por lo menos el material. Ahora vamos de... Son las mismas oraciones. Las acabamos de hacer en negative y hoy las vamos a hacer en question form. Hoy van a ser las preguntas. Entonces, comencemos. Ya sabemos qué significan. Ahora vamos directamente a hacer las questions. Vamos con las primeras 4. ¿Cómo sería la pregunta acá? Drives a convertible car, Sara. Recordemos la estructura. En la pregunta, ¿qué es lo que va primero? ¿El verbo, el sujeto o el auxiliar? El auxiliar. Entonces, debemos comenzar con does. ¿Y ahora qué va? ¿El verbo o el sujeto? El sujeto. Does Sara. Y ahora el verbo. Esa es la estructura. Auxiliar, sujeto y verbo. Does Sara drive? Does Sara drive a convertible car? Y es una question. Debemos agregar el question mark. Estamos diciendo algo así. Mira, ¿la Sara maneja un carro convertible o un auto convertible? ¿Ella maneja? No estoy asegurándolo. Es en tono de pregunta. Bien. Cuando digo Sara drives, estoy diciendo ella maneja, ella conduce. Bien. Asegurándolo. Es una aseveración. Pero cuando decimos does Sara drive a convertible car, es mira, ¿y Sara maneja un auto convertible? Ella, ¿será que maneja eso? Es una question. En el español nos toca como cambiar el tono, ¿verdad? Para hacer las preguntas de esa forma. En el inglés, el auxiliar va al principio y ya eso nos indica, es una question. Vamos a la number 2. ¿Cómo sería la question form para esta? Does Does. Ahora, ¿quién iría? my mother My mother. Okay, does my mother. Y ahora el verbo. Put a delicious cake. Bien. ¿Cocina mi mamá un pastel delicioso? No estoy seguro, quizás es primera vez que lo hace, ¿vea? O nunca le quedan igual. ¿Vea? Entonces, es una cuestión. Este es bien interesante. Vamos a hacer un par de cosas con la siguiente. Veamos, primero, ¿cómo quedaría la pregunta para la number 3? Vean, ¿cómo hacemos esta cuestión? do Do. ¿Quién va a ser el sujeto ahora? I Do I. Y ahora, write a letter. Vale, entonces, do I write a letter? Esto sería como una pregunta reflexiva, ¿verdad? Porque me lo estaría preguntando a mí mismo, ¿verdad? ¿Por qué uso el I? Do I write a letter? Es como quien dice, bueno, estoy haciendo esto, ¿verdad? Estoy escribiendo y digo, do I write a letter? Estoy escribiendo una carta. ¿Es eso lo que hago? Vaya, entonces es reflexiva, pero estas preguntas son poco usuales. Si pensásemos en hacer una pregunta y que la respuesta es, o sea,
yo le pregunto a alguien algo y él me responde, I write a letter, I write a letter, ¿cuál fue la pregunta? Si alguien me dice esa respuesta, ¿cómo le preguntamos a esa persona? Vuelvo a plantear la idea. Si alguien me responde, I write a letter, me dice, yo escribo una carta, ¿cuál fue la pregunta que se le hizo? Ujú. No hemos captado la idea, creo. Do you write a letter? Exacto. La pregunta es, do you write a letter? Esa sería la pregunta. Y entonces me va a decir la persona, I write a letter. Escribo una carta. Do you write a letter? ¿Estás escribiendo una carta? Ah, podría decir, yes. Yes, I do. I write a letter. Yes, I do. I write a letter. Pero podríamos hacer una pregunta específica. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que estas preguntas con do, it, and does pues son comunes en el inglés, pero si yo pregunto por algo específico, podemos agregar las WH questions. Y por ejemplo, la pregunta podría ser, hey, what do you write? What do you write? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás escribiendo? Entonces, de ahí suena más la respuesta. I write a letter. Escribo una carta. Entonces, vean aquí cómo podemos ir jugando con preguntas, con personas, dependiendo de lo que queramos plantear. Hagamos ahora la number 4. ¿Cómo haríamos la pregunta aquí? Do you study French? Correcto. Do you study French? Do you study French? Ok, you do. Bien, ahí estamos entonces con estas 4. Y we go to the next part. Vamos a ir a la otra parte. Y tenemos aquí otras 4. Vamos con las mismas 4, pero ahora question form. Veamos. My neighbor has a red car. ¿Cómo nos quedaría la pregunta acá? Does my neighbor has a red car? Very nice, Camila. Does my neighbor has a red car? Does my neighbor has a red car? Y tiene mi vecino un carro rojo, diría. Recuerden que todas estas short answers, yes, he does, no, he doesn't. Vendrían siendo como las respuestas posibles. Veamos la number 6. Dice, they eat some apples. ¿Cómo sería la pregunta acá? Do they eat some apples? Excellent, thank you. Do they eat some apples? ¿Comen ellos algunas manzanas? Sería la pregunta. Veamos la number 7. Dice, we'll listen to the teacher. ¿Cómo quedaría la question form? ¿Ah? Sería do we listen the teacher? Do we listen to the teacher? Mírenme aquí es donde decimos los progres, ¿verdad? Los progres que tanto se dan a escuchar ahora. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero el problema es el idioma. ¿Verdad? Es un problema que normalmente se dice es que el español es machista. Pues sí, tienen razón, ¿verdad? Tienen cierta razón. Pero en el inglés eso no existe. ¿Ya? Porque si yo les hago la pregunta, do we listen to the teacher? O ustedes dicen, we listen to the teacher. O decimos, we
Don't listen to the teacher. Bueno, en ese momento, the teacher, ¿quién es? Todos asumimos que es alguien. Pero puede ser una woman o puede ser un man. Puede ser una mujer o puede ser un hombre. Entonces, cuando se usa the teacher, es un nombre que no sabemos su género. ¿Quién nos dice el género de la palabra the teacher? ¿Quién nos va a decir, el profesor o la profesora? El contexto en el inglés. Pero no hay esa situación de decir, bueno, aquí es de esta forma, es otra. Muchas de las palabras en inglés así son. Vean, no nos aclaran el género. No se centran en el género. Hay otras que sí. Por ejemplo, si decimos policeman, policía, es policeman. Y si es una policía, es policewoman. Ya cambia, pero son casos particulares. Si vemos profesiones como the doctor, the lawyer, ese tipo de cosas no nos dicen si es hombre o mujer. ¿Qué nos va a decir el género? Si es male o female. El contexto a que nos estemos refiriendo. Veamos la última, number 8, dice, he wears. ¿Cómo sería la pregunta acá? Do, perdón. Es- Does. Okay. Does he wear a blue t-shirt? T-shirt. Earth. Recuerden que esta pronunciación, esa IR es earth. T-shirt. Earth. Tienen que abrir así los labios y decir earth. T-shirt. Bueno, hasta acá estaríamos con este bloque, ¿verdad? Bien, vamos a tomarle acá una capturita para ustedes. Estamos. Ok, well, great. Ahora quiero aprovechar los minutos que nos quedan para algo que quizás alguna vez lo hayan escuchado y se hayan preguntado, bueno, ¿y qué pasa? ¿Ahí qué ondas? What's going on? Y lo voy a usar con la number 5. Esta oración que está aquí, posiblemente ustedes van a escuchar a veces a alguien, digamos que no pongamos my neighbor, pongámosle el nombre al vecino. Digamos que el vecino, bueno, esa es otra palabra. My neighbor no es vecino, puede ser vecina también. Es eso que no tiene género. Digamos que es un vecino ahorita. Entonces vamos a decir, Carlos es mi vecino. Carlos has got a red car. No sé si alguna vez han visto o han escuchado que agregan esto, el got al has. O, por ejemplo, algo como lo siguiente. I have got. Brown eyes. Entonces, es posible, ¿verdad? Si no, pues lo veríamos ahorita. Pero de repente van a ver ustedes que hacen ese cambio, que al verbo have le agregan el pasado participio de get, que es got. Y ahí nos perdemos. Porque resulta que cuando alguien traduce esto y lee, my neighbor has a red car, ustedes me dijeron, mi vecino tiene un carro rojo. Tiene un carro rojo. Pero si leen, Carlos has got a red car, van a ver que lo traducen como, Carlos tiene un carro rojo. Y la otra dice, I had got brown eyes. Sería como, yo tengo ojos cafés. Bueno, entonces, si se traduce el have y el has, igual que el has got y el have got, ¿cuál es la diferencia? Porque en el inglés le meten ese got. Bien, aquí viene la explicación. Y viene el detrás y por qué esta situación. Ya habíamos dicho que el verbo have es especial. ¿Se acuerdan que cuando los clasificábamos decíamos, mire, hay que tener cuidado porque no sigue ni una regla, tiene su propia forma para el presente simple, pero aparte de esto, se le agrega esa expresión del got. Siempre es got, no es has get.
Get es el verbo normal. Got es el pasado participio y así se está usando acá. Pero en inglés, ¿qué significa? Aunque se traduce como tener, es decir, have got o has got significa tener, esto para el inglés, la diferencia entre un simple have y un had got son una de dos cosas. La primera, verse one, la primera es que es algo que a usted le tocó, mire, sudar la gota gorda. O sea, es algo que involucra money, dinero, y nadie se lo regaló. O sea, usted se esforzó para ahorrar suficiente, enough money, para comprarse. ¿Ve? Entonces, esa es la diferencia. Si decimos, por ejemplo, Carlos has a red car, mira, que él tiene, vea, pero tiene porque el papá se lo dio. Vean, se lo regaló la familia porque son ricos. Has a red car. Pero si nosotros decimos, Carlos has got, es más como cuando en español decimos, mira, aquel se consiguió esto. Pero ¿qué implica conseguirse? Que he has paid for it. Ha pagado dinero por eso. Ahorró dinero, se esforzó. Esa es la diferencia de utilizar solo el muy has y el has got. Pero, ojo, esto tiene que ver mucho con las posesiones. ¿Ve? Entonces, el has got es como para darle más énfasis a lo que tenemos. ¿Ve? Y decir, bueno, esto es mío porque yo lo hice. Esto es mío porque yo me lo gané. En cambio, solo el has me lo pudieron haber regalado. Me lo encontré y ahora es mío. Lo mismo sucede o la misma aplicación tiene con la segunda parte y es cuando hay cosas que nosotros ya las heredamos por genética. Es decir, nuestro color de skin, la piel, nuestro color de eyes, la forma de nuestro rostro, el hair, el color de nuestro pelo. Todas las cosas físicas que vienen heredadas por genética, también se usa have got. Entonces, siempre que yo quiero decir que yo tengo el pelo de tal color, los ojos de tal color, mi piel de tal color, cosas que ya nací con eso, o sea, que ya venía yo así fabricado, por así decirlo, ahí se usa el has got o el have got. Es algo que a veces suele ocurrir. Bien, vamos a finalizar. Algunos me están preguntando por lo del laboratorio. Va a estar hasta la medianoche. O sea, pueden hacerlo en el transcurso de la noche de mañana. Pero sí, porfa, traten de, los que no lo han hecho, hay unos que ya lo hicieron, hay otros que todavía les falta. Traten de hacerlo mañana antes de la midnight, es decir, de la medianoche. Well, time is over. Se nos acabó el tiempo. Thank you for coming. Tomorrow no classes. Mañana nos conectamos. See you on Thursday, first God. Goodbye, take care. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Goodbye, Thank you. teacher. Goodbye, everybody. Goodbye, Bye, teacher. teacher. Goodbye, thank you. Goodbye, teacher. Goodbye, thank you so much. Goodbye.